Universidad Pontificia Bolivariana y hoy nos va a estar acompañando con la charla de anatomía de músculos extraoculares. Adelante, doctora, vamos a dar inicio a la charla. Bueno, María Paula, muchas gracias. Bueno, como ya dijo María Paula, mi nombre es Sara Ocampo para los que no me conocían. Soy médica egresada de la Bolivariana y docente también de la Universidad de Anatomía en el área de medicina y de neurofisiología en la carrera de psicología. Hoy entonces vamos a hablar de anatomía de los músculos extraoculares. Vamos a empezar la primera charla del año. Les damos pues la bienvenida, gracias por acompañarnos a todos en estas charlas y esperemos que nos sigan acompañando en todas las charlas que tendremos todo este año. Para iniciar, vamos a tener entonces, o vamos a hablar de este caso clínico. Tenemos entonces un paciente masculino de 30 años sin antecedentes patológicos de importancia. El paciente es un caso, entonces vamos a tener un caso de la vida real que está hospitalizado en el Pablo Tobón Uribe por un TEC moderado secundario a un accidente de tránsito. Deciden interconsultar oftalmología por una diplopia. El examen físico, el paciente está consciente, está orientado en las 3 esferas. Se realiza un examen visual con agudeza visual lejana de 20/20 en ambos ojos sin corrección y al realizar el examen de los movimientos oculares se realiza algo que vamos a ver más adelante, que es el examen clínico de la H y se observa la siguiente imagen. Por favor, silenciar micrófono, alguien que tiene como un micrófono, por favor. Y observamos la siguiente imagen. Empezamos a evaluar los movimientos oculares y vemos que vemos una alteración en los movimientos oculares y, ojo, vamos a ver en esta imagen que hay algo en la pupila. Vamos a observar algo, que hay asimetría en la pupila, eso se le llama anisocoria, y al final de la charla vamos a retomar este caso y vamos a explicar. Entonces, para empezar con la charla del día de hoy, entonces vamos a recordar algo que es dónde se ubica la órbita. Para eso, entonces, vamos a recordar qué son los huesos que forman la órbita. Y los huesos que forman la órbita están acá graficados en estos 8 colores, porque son 8 huesos que nos están formando la órbita. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser 8 huesos que al unirse me forman la órbita, me da a entender que es un espacio que es frágil, es decir, que fácilmente puede fracturarse, es propenso a un daño cuando hay una contusión. Por ende, las estructuras que están dentro de esta cavidad pueden también ser susceptibles a un daño. Entonces, las estructuras que estarían ahí serían el globo ocular y por ende las estructuras que están alrededor y dentro de esas las que vamos a hablar el día de hoy, que son los músculos extraoculares. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los músculos extraoculares? Los vamos a clasificar en 3 grupos. Unos que van a ser los músculos rectos, de esos son 4. El segundo grupo son los músculos oblicuos, que corresponden a 2. Y el tercer músculo es uno que lo vamos a ver por separado, que es el elevador del párpado superior. Lo más importante de este, ¿por qué se ve por separado? Porque es el único músculo que no se va a insertar en el globo ocular. Este, por su nombre, va a ir al párpado superior. ¿Listo? Entonces va a ir a elevar el párpado superior. Grande, entonces tenemos acá 2 imágenes. Esta que está en la parte izquierda de ustedes, tenemos una vista superior de esa órbita, de esa cavidad orbitaria, en donde estaría ese globo ocular con todos esos músculos extraoculares.
y nos quitaron ese techo de la órbita para poder ver esos músculos extraoculares. Y nos están mostrando cómo los músculos rectos y los oblicuos finalmente están llegando a la órbita, pero en esta vista lateral, en este de la derecha, nos muestran este que está acá en la parte más superior, como es el único que no llega a la órbita, que es el que finalmente va a estar llegando al párpado superior, que sería el último, que sería el elevador del párpado superior. Muy bien. Entonces, para entender grande lo que va a ser el objetivo final de esta charla, que va a ser la función de estos músculos, para entender por qué es importante en la práctica como médicos generales, tenemos que entender un poquito grande de anatomía de dónde van esos músculos. Entonces, grande los rectos, vamos a empezar con los rectos, el primer grupo de los músculos extraoculares, y es que tenemos 4 músculos rectos, un recto superior, inferior, medio y lateral. Todos ya dijimos que van a insertarse finalmente en el globo ocular. Y según el nombre, van a ir al globo ocular. Entonces van a ir a la parte superior, a la parte inferior del globo ocular, a la parte medial y a la parte lateral del globo ocular. Eso es sencillo. Y todos, ¿de dónde están saliendo? Están saliendo de una parte en común, que es un tendón, que se le conoce como el anillo tendinoso en común, que más, digamos, desde la parte médica o anatómica, también se le conoce como el famoso anillo de Zinc. Este anillo de Zinc, cuando nos vamos desde la parte posterior, que es desde la parte ósea de esa cavidad orbitaria, está saliendo de uno de los huesos que se estaba formando, de esos 8 huesos que les estaba mostrando al principio. Ese hueso específicamente es el esfenoides. Y ese esfenoides tiene 2 porciones, una ala menor que siempre va a estar mirando hacia la cara medial y una ala mayor que está mirando hacia la cara lateral. Esas 2 alas del esfenoides están formando un agujero. Ese agujero se le llama fisura orbitaria superior. Esa fisura orbitaria superior, entonces, la está cerrando este anillo, tendinoso, que es lo que conocemos como el anillo de Zinc. Este anillo tendinoso, entonces, va a estar dando el origen de los rectos, ¿listo? De los músculos rectos. Entonces, los músculos rectos van a estar saliendo desde esta parte posterior y finalmente van a ir al globo ocular, como les estaba diciendo, a la parte superior, si es el recto superior, a la parte inferior, si es el recto inferior, a la parte medial, si es el recto medial, y a la parte lateral, si es el recto lateral. Pero también porque me gusta esta imagen, porque resulta que esos rectos, cuando van a llegar al globo ocular, no se van a insertar de cualquier forma al globo ocular, sino que ellos van a tener una distancia que va a llegar dependiendo del globo ocular, van a tener una distancia que va a delimitar con respecto a este espacio que se le va a llamar el limbo esclerocorneal, que es con respecto a la esclera y con respecto a la córnea. Entonces, a favor de las manecillas del reloj, el recto medial hacia el recto superior, ellos se van a insertar alejándose del limbo esclerocorneal. Es decir, el recto medial está más cerca del limbo esclerocorneal y el recto superior está más lejos del limbo esclerocorneal. Ahora, los oblicuos. Los oblicuos, entonces tenemos un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Los oblicuos, vamos a empezar con el oblicuo superior. El oblicuo superior pareciera también que saliera de ese anillo tendinoso común o el anillo de Zinc, pero no, él está saliendo más medial y más superior. También de ese hueso esfenoides, pero de la porción más medial,
que es la parte del ala menor del esfenoides. Ese músculo viene completamente recto, entonces pareciera que fuera un recto, pero él va a irse hacia una estructura que vamos a conocer como la tróclea. ¿Listo? Y en esa tróclea va a dar un giro inesperado. Al dar ese giro inesperado, va a convertirse o va a generar esa porción oblicua. ¿Listo? Entonces deja de ser recto y se vuelve en una porción oblicua. Y va a irse a insertar a la cara superior de la órbita en la región posterior. Entonces acá lo vemos en esta vista superior y cuando lo vemos en esta porción lateral, lo estamos viendo también cómo se viene desde el ala menor del esfenoides y va a ir a la cara superior y posterior de la órbita. Un momento, por favor. Listo. El oblicuo inferior va a tener una acepción porque el oblicuo inferior va a ser el único músculo que no está saliendo de la parte más posterior de la órbita. El oblicuo inferior es el único músculo que sale del piso de la órbita y está saliendo del hueso maxilar. Entonces acá se ve muy bien su origen, está saliendo del hueso maxilar, entonces el maxilar es medial, entonces él está saliendo acá de la porción medial y va a insertarse en el globo ocular, también en la cara posterior del globo ocular, pero en la porción inferior. Muy bien. Y finalmente, el músculo elevador del párpado superior va a ir también desde la parte posterior de la órbita, pareciera que también fuera desde el anillo de zinc, pero no, también está saliendo desde el ala menor del esfenoides y finalmente va a estar llegando al párpado superior. Entonces llega al párpado superior. Cuando entonces repasamos nuevamente esa parte posterior, recordemos que el anillo de zinc entonces solo lo está formando los rectos. Y miren cómo en la parte superior pasan muy cerca el músculo elevador del párpado superior y el oblicuo superior, pero nunca van a estar por el anillo tendinoso común o el anillo de zinc. Listo. Eso era muy importante para ya entender y ubicarnos anatómicamente, para entender la función y la inervación de los músculos. Entonces vamos a mirar la inervación de estos músculos que acabamos de ver. La inervación de estos músculos va a estar dada por 3 pares craneales. El tercer par craneal, el cuarto y el sexto par craneal. Estos 3 pares craneales todos están saliendo del tallo cerebral y van a ir a dirigirse a la órbita. ¿Listo? Y todos se van a ir a dirigir atravesando la fisura orbitaria superior. Esta imagen me gusta mucho porque es muy explícita y de una forma muy gráfica entendemos cómo van a ir esos nervios a los músculos para contraerlos y ejercer su función, que ahorita vamos a entender, que es con lo que más nos enredamos desde que estudiamos la carrera y cuando nos graduamos podemos cometer errores al diagnosticar un paciente. Entonces vamos a empezar con los 2 nervios que son los más sencillos, que son el cuarto par craneal y el sexto par craneal. Y por último vamos a entender el tercer par craneal. El cuarto par craneal, que acá nos lo están mostrando en morado, es el nervio troclear, que también se conoce como patético. Viene acá en moradito y él solo va a ir a inervar al músculo oblicuo superior.
Nos lo grafican acá muy bien. El otro nervio es el sexto par craneal. Este sexto par craneal es el nervio abducens, es este verde que está aquí, y solo va a ir a inervar al músculo recto lateral. Muy bien, ahora, estos dos nervios se les conoce que son puramente motores, solamente llevan fibras motoras, van y solamente hacen que esos dos músculos se contraigan y generen la función que van a hacer en el ojo. Ahora bien, resulta que hay nervios que van a llevar más de una función. Entonces, no solamente llevan función motora o no solamente llevan función sensitiva o no solamente llevan función autonómica, que es lo que conocemos como simpático o parasimpático. A esos nervios que llevan más de una función se le conocen como nervios mixtos. El tercer par craneal, que acá está graficado en naranjado, que se le conoce como oculomotor o motor ocular común, es un par craneal que es mixto y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Porque ese es el que nos causa más dolores de cabeza cuando vamos a diagnosticar una parálisis o un daño en alguno de los músculos extraoculares. ¿Listo? Entonces, el nervio oculomotor, vamos a seguirlo acá. Él cuando llega y atraviesa la fisura orbitaria superior se divide en dos ramos. Un ramo que es superior y un ramo que es inferior. El ramo que es superior va a ir y va a inervar el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. Y el ramo que es inferior va a inervar el músculo recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Cuando yo hablo de esos músculos, significa que las fibras que ahí mencioné son fibras motoras. Es decir, que ahí estaba inervando motoramente a esos músculos. Les va a ir a dar inervación motora, los va a contraer. Ahora bien, van a seguir esta rama inferior y van a ver que hay una ramita que se va a ir hacia este ensanchamiento que se ve acá amarillo. Esos ensanchamientos o engrosamientos que nos muestran a veces nerviosos se les llaman ganglios y son agrupaciones nerviosas donde se generan sinapsis o intercambios nerviosos. Aquí resulta que este ganglio se le llama el ganglio ciliar. El nervio oculomotor, cuando llega a este ganglio ciliar, es porque está llevando fibras a este ganglio ciliar que son fibras autonómicas. En este caso, fibras que son parasimpáticas. ¿Por qué lleva fibras al ganglio ciliar de forma parasimpática? De manera que él está llevando fibras al ganglio ciliar parasimpáticas porque hagan de cuenta que aquí va a ser un relevo y va a coger una vía como si cogiera un taxi y un relevo y a través de unos nervios que salen del ganglio ciliar, que son los ciliares cortos, va a llegar a un músculo que es el irido constrictor. ¿Listo? ¿Y eso qué me va a generar en la pupila? Va a generar miosis, es decir, constricción de la pupila. ¿Eso qué quiere decir? Que el parasimpático a través del nervio oculomotor me genera también miosis. ¿Listo? Miosis. Entonces eso tiene que quedar muy claro que el nervio oculomotor es un nervio mixto. Lo vamos a tener en cuenta porque ya saben el caso que pusimos al inicio. Otra referencia anatómica importante. A nivel endocraneal, antes de entrar a la fisura orbitaria superior, que los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, van a salir para ir a inervar los músculos extraoculares, debemos tener en cuenta esta estructura anatómica que está descansando en el esfenoides, pero en la parte
endocraniana. Entonces vamos a recordar esta estructura que está aquí del esfenoides que se llama la silla turca. Ahí está reposando una glándula que es la hipófisis y aquí hay una estructura venosa que es el famoso seno cavernoso. Esto es muy importante porque esto por aquí se puede llenar de una infección y puede comprometer los pares craneales que van a ir a paralizar los músculos extraoculares. Es decir, que una parálisis de un músculo extraocular no es solo para el oftalmólogo, sino que también puede ser una urgencia médica para un médico general y puede correr como el caso que vimos al principio. Por eso es importante entender el tema del día de hoy. Ahora sí, lo más importante y por qué es tan importante entender esta inervación para ya poder aprender cómo se mueven y cómo funcionan estos músculos. Entonces, tenemos que recordar que es un plano 3D. Así todo el tiempo estamos viendo en 3D. Resulta que el plano 3D tenemos que recordar que es como un plano cartesiano inicialmente. Tenemos un eje X, que es este, que los ejes X me van a hacer cortes transversales. Entonces hagan de cuenta cuando ustedes están leyendo, si acá hay médicos generales, como si estuvieran leyendo tomografías en cortes transversales. Esos son ejes X de 3D. Vamos a tener ejes Y, hagan de cuenta cuando están leyendo una resonancia o una tomografía, cortes coronales. Y vamos a tener ejes Z, listo, que es cuando están leyendo una resonancia o una tomografía, cortes sagitales, y es la profundidad. Entonces, yo esos planos los puedo unir. Entonces, un corte coronal, un corte transversal, perdón, y un corte sagital. ¿Sí ven? Entonces, un eje X, un eje Y y un eje Z. Estos planos yo los puedo extrapolar a cualquier parte del cuerpo, es decir, a órganos. Entonces, por ejemplo, lo extrapolé a un cerebro, perdón. Y resulta que entonces el ojo no es la excepción a esta regla. El ojo yo también lo puedo mirar como un plano 3D. Y esto no se nos debe olvidar. Al revisarlo entonces como un plano 3D, cualquier estructura que se pueda hacer en un plano 3D, también me puede permitir todos estos movimientos. Cualquier parte del cuerpo de nosotros, si lo cogemos como un plano 3D, va a permitir girar en rotación medial, rotación lateral, que es lo mismo que intorsión, extorsión, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, abducir y aducir. ¿Listo? Pero ¿qué particularidad vamos a tener con el ojo? Que la cavidad orbitaria, que fue lo que vimos al principio, es en forma cónica. ¿Listo? Y esa forma cónica es de donde están saliendo los músculos. ¿Listo? Es decir, que si uno traza un eje de la órbita, es decir, de donde vienen esos músculos, trazando una línea exactamente por la mitad, como intentando dividir que ese cono me quede una mitad igual de un lado y una mitad igual del otro, el eje se trazaría como en esta línea azul. Y si yo intento buscar un eje del globo ocular, lo tengo que buscar a través de la pupila. ¿Por qué? La pupila siempre va a estar centrada. La pupila siempre va a estar centrada. Nosotros no mantenemos con estrabismo, ¿cierto? La pupila siempre la vemos acá centrada. Entonces, cuando uno traza una línea media para dividir el ojo en dos mitades a través de la pupila, el eje del globo ocular sería así. Partiendo entonces de esto, es cuando
unas personas que empezaron a estudiar esto, empezaron a crear las acciones del ojo y empezaron a estudiarla para discriminar algo que vamos a ver más adelante, que es la famosa acción clínica del ojo. Muy bien. Entonces vamos a tener dos tipos de funciones del ojo, algo que se llama una función anatómica y otra que es una función clínica. Yo lo que quiero que quedemos de conclusión aquí y que todos se vayan de aquí en adelante para su práctica diaria es con la función clínica. Pero para uno comprender la función clínica, no es solo memorizarse la función clínica. Lo interesante es entender de dónde salió la función clínica y por qué salió la función clínica. Y para uno entender de dónde salió la función clínica, es importante por qué salieron las funciones anatómicas. ¿Listo? Entonces, por eso traigo esta tabla con la siguiente imagen. Y no es para que se confundan, sino que es para comprender de dónde salió la función clínica y para que ya saben que van a desaprender mañas que de pronto algunos médicos ya estén acá graduados y van a comprender lo que es correcto y por qué es lo correcto. ¿Listo? Resulta que las funciones anatómicas vamos a tener y vamos a excluir tres músculos. Tenemos el recto lateral, recto medial y el elevador del párpado superior. Esos tres músculos, sí o sí, solo cumplen una función. Esos tres músculos solo tienen una función. Entonces el recto lateral siempre va a abducir. El recto medial siempre va a aducir. Y el elevador del párpado superior siempre va a elevar el párpado superior. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces estos son muy sencillos porque no nos van a confundir con la acción clínica. ¿Quiénes siempre nos confunden? Los rectos superior e inferior y los oblicuos superior e inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entender el día de hoy? ¿Y qué vamos a comprender, a desaprender y ya vamos a mejorar para no equivocarnos con nuestros pacientes y, en caso de que haya algo grave, podamos diagnosticarlo? Resulta que esos rectos superior e inferior y oblicuo superior e inferior tienen algo que se llama, en las funciones anatómicas, funciones primarias, secundarias y terciarias. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de si yo estoy en una posición quieta, en reposo de la mirada, ese músculo, pueden haber varios músculos haciendo la función en reposo, pero hay un músculo principal que está ejerciendo la función. Vamos a ver un ejemplo y vamos a irnos para esta imagen del bendito Moore, un padre de la anatomía, Moore, que siempre trae esta imagen y nos confunde. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta primera imagen. Nos está diciendo, y ellos llegan y nos confunden poniéndonos los músculos, y uno llega y se aprende esto de memoria sin entender los músculos que están haciendo la acción aquí. ¿Listo? Entonces ya sabemos que son acciones anatómicas. Vamos a ver primero esta imagen. Entonces, son miradas en reposo sostenidas. Entonces vamos a hacer una supraversión de la mirada. Vamos a mirar hacia arriba y hacia la derecha. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a ver que este lado de aquí está diciendo que el que está haciendo la mirada hacia arriba y hacia medial es el recto superior. ¿Listo? El recto superior. Vamos a irnos hacia la tablita. Recto superior, vemos función primaria, supraaducción. Sí, correcto. La función primaria, ¿quién hace más esa función? El recto superior. Mira hacia arriba y aduce. ¿Listo?
Pero ¿qué vamos a ver aquí? Miren acá, el oblicuo inferior. Como función secundaria, ayuda con esta función. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el oblicuo no lo estén mostrando aquí, también está ayudando con esta función. Entonces vamos a explicar sencillo qué es esto. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio y hace bíceps, si uno hace bíceps en supinación, es decir, con la mano hacia arriba, si todos acá se tocan el huevito, listo, se tocan el huevito y hacen la flexión del antebrazo sobre el brazo, van a ver que se va a contraer más el bíceps braquial. Pero si después hacen nuevamente la flexión del antebrazo sobre el brazo, pero en pronación, se sigue contrayendo el bíceps, pero se contrae más solamente el músculo braquial que está por debajo del bíceps. Es algo así. ¿Listo? Entonces debe quedar claro. Aquí se están contrayendo dos músculos, pero el que prima es el recto superior. Por eso, esto lo vamos a sacar de nuestra cabeza. Porque clínicamente, si yo dejo al paciente en reposo acá, yo no puedo saber si se le dañó el recto superior o el oblicuo inferior. ¿Listo? ¿Cuál es la acción que sirve? La acción clínica. ¿Cómo yo evalúo al paciente? Y es con un movimiento muy sencillo, que es con la H. ¿La H qué es? Yo simplemente, entonces, hacer movimientos de seguimiento, puede ser con el dedo, con un lapicero. Entonces, la parte horizontal, voy a tapar un ojo, en la parte horizontal, siempre, si yo estoy mirando hacia lateral, miro el recto lateral, perdón, y hacia medial, el recto medial. Y si miro hacia lateral, en los extremos laterales, miro hacia arriba y hacia abajo. Siempre que mire hacia arriba, voy a estar mirando el recto superior y hacia abajo el recto inferior. Y hacia medial, voy a evaluar los oblicuos cambian. Si miro hacia arriba, estoy evaluando el oblicuo inferior y hacia abajo el oblicuo superior. ¿Por qué eso? Resulta que va con lo que les estaba explicando del eje de la órbita con el globo ocular. Resulta que necesitamos alinear la pupila, que es el globo ocular, con el eje del músculo que yo tengo que evaluar. Al alinear el globo ocular, que lo alineo con la pupila, con el músculo que yo voy a evaluar, suprimo los otros músculos y yo ya sé que solo estoy evaluando el músculo que quiero mirar. ¿Listo? Entonces, al yo solo suprimir el músculo que quiero mirar, en este caso lo estoy alineando con los rectos superior e inferior. Miren que la pupila se me alinea hacia la parte lateral. Entonces, al yo solo poner al paciente a mirar hacia arriba y hacia abajo, si el paciente no me mira hacia arriba, se me está afectando el recto superior. Si el paciente no me mira hacia abajo, yo ya estoy segura que es el recto inferior, porque ya completamente abolí por física, solo por esta alineación, el resto de los otros músculos que me estaban generando, se me estaban bloqueando con la acción anatómica. Lo mismo pasa con los oblicuos. Yo tengo que alinear el globo ocular con la disposición de cómo van los oblicuos. Entonces la pupila se alinearía con los oblicuos, al alinear la pupila con los oblicuos, la pupila iría hacia medial. Entonces, si yo miro hacia arriba, como los oblicuos se ubican y se insertan en la parte posterior del globo ocular, entonces, si miro hacia arriba, estoy evaluando el oblicuo superior, y si miro hacia abajo, si miro hacia arriba, estoy evaluando el oblicuo inferior, y si miro hacia abajo, estoy evaluando el oblicuo superior. ¿Listo? Por esa inserción que se hace en la cara posterior. Cambia el orden de los oblicuos.
Ahora sí, para finalizar el caso clínico. Al evaluar este paciente, entonces al hacerle el examen de la H, vemos que este paciente tiene una parálisis del tercer par. Y al ver la pupila, vemos que tiene anisocoria y vemos que la pupila entonces está midriática. La pupila que está midriática corresponde a la pupila que está paralizada. Es decir, que está primando el simpático, porque ya sabíamos que el tercer par lo que genera es miosis. Es decir, que el daño del tercer par se está dando aquí, se está dando de aquí para atrás, es decir, antes de la división de la rama superior y el ramo inferior. Cuando eso pasa, es decir, hay daño tanto de la parte parasimpática como de todos los músculos que inerva el tercer par, a eso se le conoce como una parálisis del tercer par completa. Y eso es una urgencia. ¿Por qué? Porque el tercer par se está afectando endocranealmente antes de pasar por la fisura orbitaria superior. ¿Listo? Cuando el tercer par, hay una parálisis del tercer par, solo del músculo elevador del párpado superior, ustedes ya saben, entonces un pedacito aquí, esta ramita acá, o solo del ramo superior, entonces solo se me paralizó el elevador del párpado superior y el recto superior, o solo se me paralizó el oblicuo inferior, cualquiera que no sea todo, se le llama una parálisis del tercer par incompleta. Muy bien, espero que haya quedado claro la parte del caso con la parálisis del tercer par. Acá entonces traje otro caso en donde este paciente no puede, al hacer el examen del clínico de la H, no puede mirar con el ojo derecho hacia abajo, hacia medial y hacia abajo. Es decir, estoy evaluando el oblicuo superior. Es decir, tiene una parálisis del cuarto par del ojo derecho. Y este paciente no puede mirar hacia la parte izquierda del ojo izquierdo, es decir, tiene una parálisis del sexto par izquierdo. Listo. Gracias. Ahí en la última parte me tocó correr un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta?